Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por estar en sintonía de Diálogo con Ernesto López en este miércoles 20 de junio de 2018. Bienvenidos, somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21. Este día en nuestro programa queremos tomar de la agenda nacional algunos temas de coyuntura como la posición oficial que tiene el Partido Arena frente a la Ley Integral del Agua, la cual ya es del conocimiento de todos ustedes. Se ha creado un debate pero muy intenso en torno a el proceso que puede de alguna manera instaurar un modelo de regulación que estaría dominado por ciertos sectores privados y no precisamente bajo la línea y el control del Estado. Esa es parte de la discusión que vamos a tratar la manera de definir, más ahora que ya el Partido Arena y particularmente el candidato presidencial, Carlos Callejas, ayer en conferencia de prensa y en declaraciones públicas ante los periodistas, fijó una posición mucho más coherente con el punto de que estas normativa y sobre todo este ente regulatorio debe de estar representado precisamente en su mayoría por el Estado. Así es que vamos a aprovechar, introducir ese elemento bien importante con nuestro invitado de hoy, sumado a otros temas como el clima electoral que se avecina, y para eso quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del COENA, a Mauricio Interiano. Mauricio, qué gusto, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenos días, Ernesto, siempre un gusto estar aquí contigo, muy buenos días a todos. Sé que es una mañana difícil ya que nos tenés compitiendo contra Cristiano Ronaldo y Portugal a esta hora, pero siempre un placer estar aquí contigo, Ernesto. Así es, el fútbol es tan importante como tan importante también es conocer de la política cómo se está llevando a cabo en el país y más aún con este tema muy en particular que vamos a aprovechar a hablarlo y por supuesto otros que están allí en la palestra. Y es que varias son las reacciones que ha generado el tema de cómo regular el agua en el país. Arena ha venido sosteniendo que el tema de la supuesta privatización, por cierto, es una cortina de humo para desviar la atención de casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales. Sin embargo, ayer en una reunión precisamente con la prensa, tal y como lo decía, el candidato presidencial sentó una postura oficial en la que no es del total agrado la estructura de contar con 2 representantes del sector privado. Carlos Callejas fue enfático, es más, este día lo retoman algunos de los periódicos matutinos y dice que el Estado, dice Carlos Calleja, el candidato presidencial de Arena, el Estado debe de administrar el recurso del agua. Así, de manera muy tajante, fue la posición del candidato. Así es que, sin embargo, pues vamos a darle de alguna manera lectura a otros componentes que están dentro de este tema que sin duda alguna va a seguir estando en la agenda de los medios. Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen. Recuerden, estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas que están disponibles en Twitter para que usted genere opinión, genere debate, interactúe con nosotros. Haga buen uso de las redes sociales. No se pierda, hágalo buen uso. Nos interesa conocer la opinión. Bueno, Mauricio, a ver, voy a comenzar quizás primero por un tema que ha venido ocupando desde luego también un punto bien importante de discusión y es precisamente esta situación en la que se ha visto desde luego la imagen o mejor dicho la presencia del jefe de fracción del Partido Arena en tiempo laboral en el Mundial, hablando del Mundial Rusia 2018. ¿Cuál es la posición que tiene tu partido y sobre todo también cuando se supone que debería de estar trabajando desde el día lunes, es decir, desde el día de ayer? A ver. Y como lo he dicho en otras ocasiones, el día de ayer en la noche regresó Carlos Reyes al país. En la mañana, precisamente saliendo de esta entrevista, tendré una reunión con él y ahí veremos qué medidas se van a tomar. Ya está en el país, Carlitos. Ya, ayer en la noche fue que Carlos regresó. Ya se reportó con el partido.
Ya hablamos, bueno, hablamos desde antes que se montara el avión, vino ya tarde en la noche, casi a medianoche, así que hasta hoy será que hablaremos con él. No se tiene una decisión al respecto. Alguien decía por ahí, ¿será que se va a tomar la decisión de, digamos, quitarlo de la jefatura de fracción? Y esto fue al final, él es el que tiene que dar explicaciones de qué fue lo que pasó y mientras no me reúna con él no tendremos una posición oficial, Ernesto. ¿Cómo cala esta situación en medio de toda esta, digamos, gama de críticas que sufren los partidos políticos y tradicionales? ¿Tú crees que esto golpea fuertemente la imagen de tu partido? A ver, creo que esta es la suma de varias cosas y lo vemos, es más, vemos aún nuestro candidato cada vez está siendo más exigente también en lo que espera de nuestro partido. Pero una realidad es que como partidos políticos y todos los políticos venimos sufriendo un desgaste desde hace mucho tiempo y eso se está sintiendo. Y tenemos que ser muy cuidadosos en cada acción que se toma, en todo lo que hacemos, que debe reflejar realmente la visión que tenemos como partido. Y entonces, cosas como esta, acciones como esta, pues por supuesto que lo ve mal la población. Y son precisamente parte de lo que estaremos viendo y estamos analizando. Estamos en un periodo crítico, un periodo electoral, preelectoral, y tenemos que escuchar muy atentamente a la población para entender qué es lo que debemos hacer para poder conectar y para poder representar a todos los salvadoreños. El partido se distancia precisamente de cualquier tipo de... Bueno, de hecho, quiero decirte que el punto del cual yo estoy trayendo a colación en esta mesa tiene que ser precisamente bajo el enfoque del cumplimiento de su tiempo dentro de lo que es, digamos, la designación como diputado, que por sus gastos personales cualquier persona tiene toda la, digamos, con su dinero hacer lo que quiera. El punto es del tiempo presente y sobre todo también del tema, cómo impacta esto dentro de lo que es el quehacer del país. Quiero también resaltarlo, el candidato presidencial Carlos Callejas en su momento se distanció de esta situación y pues desde luego también dijo que en un momento como pasa el país, no tengo aquí el Twitter a la mano así directamente, donde decía de que pues es un momento en el que pasa el país, pues tiene que haber, aquí está, hago un llamado a la mesura, a la paz y a la unidad, decía, y también en cuanto a lo ocurrido precisamente en ese tema en la Asamblea Legislativa. Insisto, algún tipo de medidas, ¿cómo ves este tema que de alguna manera estaría sometiendo a golpear un poco la imagen del partido? A eso me refiero, ¿no? Insisto en ese punto. Sí, eso es importante, Ernesto, lo que tú decís. Primero, todo funcionario público, todo representante de un partido político, nos debemos al pueblo salvadoreño, a todos aquellos que nos apoyan como partido, que nos dieron sus votos para los distintos cargos. Y bueno, y como tal debemos asumir esa responsabilidad. Y cada acción que tomamos puede afectar, puede dañar o puede beneficiar. Y lo que estamos trabajando, y hemos hablado internamente también, pero claramente hay que seguir trabajando en este caso, es que debemos cuidar todo lo que hacemos para cumplir las expectativas de la población. Ahí está, por cierto, ese es el Twitter que posteó. Dice, si queremos que El Salvador sea mejor, tenemos que empezar por la casa. Arena aún puede ser mejor, Arena debe cambiar ya. Yo diría, Ernesto, que como Arena venimos de un proceso electoral que fue muy exitoso el 4 de marzo, pero también a pesar de esos resultados, también hay que reconocer que una buena parte de la población no se siente representada por Arena. Y veo, estamos en una contienda electoral, por empezar una contienda electoral, y tenemos un candidato en Carlos Calleja que él tiene una visión diferente de cómo se deben hacer las cosas y creo que esto es un reflejo de lo que él está pidiendo. Realmente está comprometido en cambiar la política de este país y como parte de eso, y eso es algo que lo hemos hablado y lo hemos hablado con él, para poder cambiar la política debe haber un cambio en los partidos políticos. Debemos escuchar no solo a nuestro candidato, sino por lo que también él ha querido inculcar, es escuchar a toda la población para entender precisamente qué es lo que debemos hacer. Pero
O sea, se debe de sentar una posición, una postura contundente con relación a este tema del cumplimiento de las horas laborales de sus funcionarios de Arena representados en la Asamblea Legislativa, y más aún, ayer se tenía previsto, no hubo quórum para poder desarrollar la agenda en la Comisión de Obras Públicas, de la cual es presidente Carlitos Reyes. Yo diría que el caso puntual de Carlos Reyes, como te digo, yo lo hablaré hoy con él para ver qué medidas se van a tomar, pero en general la expectativa de la población cada vez son más altas y no podemos fallar, y más ahora que estamos, como te digo, en este periodo donde nos estamos jugando el futuro del país, si vamos a lograr realmente transformar nuestra nación, y para eso necesitamos tener un gobierno, tener un presidente que realmente tenga una visión diferente de nuestro país. Lo tenemos en Carlos Calleja, o sea, lo estamos viendo en las posturas que él está tomando, en la visión que él tiene del país y las exigencias que él está haciendo, y como tal nos está exigiendo también como partido. Y bueno, nos toca escuchar, nos toca entender, nos toca ponernos a trabajar y ser mucho más exigentes en todo lo que hacemos. Ok, interesante. A ver, entremos un poco a hablar sobre esta polémica, este debate en el que se ha centrado el tema del estudio de la Ley Integral del Agua. ¿Cuál es la posición y la postura oficial que tiene el partido? Hago un poco el comparativo porque ya lo mencionaba anteriormente. El candidato presidencial dijo ayer en una reunión con todos nosotros de la prensa, estuvo reunido, dando su postura, y dijo que esa discusión de la Ley del Agua, y fue enfático en que debe de ser el Estado quien se encargue de regir la regulación de este recurso. A ver, aquí te digo, porque sí, este tema ha generado tanto ruido en estos últimos días, y hay que ser claro, y hay que hablar con cosas claras. Primero, y quiero dejar bien claro en esto, nadie, ni Arena ni ningún otro partido, quiere privatizar el agua. Más, eso ni siquiera se puede hacer. Quedó en evidencia ayer, se reunió la Comisión de Medio Ambiente y votaron todos de manera unánime, solo el FMLN se levantó, donde claramente todos votaron por no privatizar el agua. Entonces, primero, lamentablemente, entendemos que lamentablemente algunos han querido generar este mensaje, pero te quiero dejar claro a ti y a todos que eso es falso. Nadie ha querido privatizar el agua. Eso por un lado. Por otro lado, también entendamos que el Estado, quien ha estado administrando ese bien que es tan crítico y a través del ANDA, no ha hecho un buen trabajo. Y hay deficiencias en eso. Y lo vimos claramente en las posturas que Carlos Calleja puso, donde dice, donde tú lo mencionaste, dice, no vamos a ceder que la administración no sea del Estado, pero también hay que reconocer que en el Estado hay fallas que se tienen que arreglar. Por eso lo que todos los salvadoreños esperamos, que a partir del próximo año hayan cambios en el gobierno para que realmente se empiecen a manejar no solo el agua, sino todos los recursos del Estado se empiecen a manejar bien, porque sí hay deficiencias y hay exigencias de la población. Pero el otro hecho que es una realidad es que en la comisión sí se está viendo una ley de agua, una ley integral de agua, eso como le queramos llamar. Y hay 4 proyectos de ley, los 4 están siendo tomados en consideración y está empezando la discusión. Está empezando la discusión, Ernesto. Había habido mucha discusión en los últimos años. Y lo que sí hay es que dentro de esa discusión se ha hablado de un ente regulador que venga a regular precisamente el actuar de ANDA, que ha fallado en tantas ocasiones, especialmente en estos últimos años. Y en ese ente se tiene que conformar de una manera donde ahí sí creo que todos están de acuerdo. Debe haber una predominancia del Estado, tanto el gobierno central como gobiernos municipales, pero también debe haber una representatividad de la sociedad civil. En eso creo que hay consenso. Donde crea confusión probablemente es que en uno de los proyectos se menciona a ANEP como uno de los que... O sea, en el caso no ANEP, dos del sector, dos representantes del sector privado. Del sector privado, de la Comures, sociedad. que para, en este caso, algunos sectores relacionados con el FMLN, Comures tiene digamos, un dominio de partidos, en este caso de derechas, hoy por el resultado electoral último, ¿no? Y uno del Estado, en este caso representante del gobierno. Esa estructura es la que nos gusta, entiendo, y esa es la postura a la cual el día de ayer, escuchando en viva voz del candidato presidencial Carlos Callejas, él decía que esa estructura debería de cambiar y que debería de ser el gobierno que tenga el control total del recurso de la administración del agua. Sí, la posición de él es bien clara, hay que tener predominancia del Estado en esa conformación, y creo que
la distribución que había, donde solo había una persona del gobierno y dos de municipales y dos de la sociedad civil, probablemente no refleja eso claramente. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Pero lo que te digo es que ni siquiera se ha llegado a discutir ese tema en la comisión. Ni siquiera se ha llegado. Es una de las propuestas que probablemente está en uno de los proyectos, que eso viene de antes, ni siquiera de esta legislatura. ¿Hay una maniobra política en esto, a tu criterio? Es lo que se ve, por eso te digo, por eso empezaba. La realidad es que nadie ha querido privatizar, se ha generado todo este morbo alrededor de esto, probablemente para tapar otros temas, para distraer a la población, para generar disturbio, para generar confrontación, de la cual ya la población está cansada de esta confrontación. Los espacios están dados para que tengamos el diálogo, para que tengamos el debate, para que podamos hablar los temas. Y la apertura está de parte de Arena siempre en todos los temas de tener ese debate. Y aquí no se trata de correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, estamos dispuestos a escuchar a todos. Y es lo que estamos trabajando. Marta Evelyn Batres, quien ha estado liderando y preside la comisión, ella ha sido muy clara. Ella además está buscando acercamientos con las distintas representaciones de toda la sociedad, incluyendo la iglesia que se ha pronunciado, para escuchar y para poder construir juntos, todos, un proyecto donde todos nos sintamos cómodos y donde nos sintamos representados. ¿Qué lectura le das a todo este acontecimiento en la que muchos sectores de la sociedad civil y organizaciones han estado convocando a marchas en protesta precisamente bajo esa lógica de contra estos acuerdos que se están debatiendo en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es tu lectura? Yo te diría una de dos cosas, Ernesto, y nos pasó a nosotros en la campaña anterior, en la campaña de diputados. La población veníamos acostumbrados en campañas que se basaban en la confrontación, en las luchas, en los disturbios, pero fue una decisión consciente que tomamos. ¿Saben qué? La población está cansada de esto. Ya no queremos esta confrontación, ya mejor lleguemos a acuerdos, así como logramos llegar a acuerdos con el presupuesto, llegar a acuerdos con el tema de pensiones, llegar a acuerdos en otros temas. Pero ahora lo que vemos es que algunos nos quieren regresar a eso y no es algo que nosotros no vamos a acompañar eso. Por un lado se puede ver eso, Ernesto, y por el otro lado lo que puede estar pasando también es que la población está siendo desinformada, ha habido desinformación en el ambiente que, claro, ha generado indignación en esto. Por eso nuestra labor es aclarar las cosas. Y por eso te reitero, nadie quiere privatizar el agua. Arena está en pro de que se tengan los espacios para debatir y que se conforme una ley que realmente sea bien representada y bueno, siguiendo la línea de nuestro candidato, que tenga predominancia del Estado. Bueno, ayer decía, por ejemplo, aquí el candidato presidencial de ustedes, Carlos Callejas, decía, quiero ser claro, así, quiero ser claro, en mi gobierno no permitiré que otros manejen la política de agua o controlen su ejecución. Creo que ahí está, ahí tiene que estar ahí está. Son tres. El único ente normador, ahí está, quiero ser claro, en mi gobierno no permitiré que otros manejen la política de agua o controlen su ejecución. Está el segundo, que dice, el único ente normador y regulador es el Estado y nadie puede tener esa función en un tema tan vital como el agua. Y el tercer elemento dice, el 3 de 3, diputados, tenemos que comprender que los tiempos han cambiado y que nuestras acciones tienen que ser coherentes con dichos cambios. El agua es de todo. Esto de diputados tenemos que comprender que los tiempos han cambiado es quizás también en alusión, y ese es el punto que yo quería de alguna manera, y qué bueno que estás acá, Mauricio, para que nos aclare la postura que tiene el partido, porque esta es la postura del candidato presidencial, donde deja bien en claro que los diputados no tienen por qué, entendería yo, no sé si lo estoy malinterpretando, pero voy a verlo desde esa lógica, diciéndoles, tenemos que comprender que los tiempos han cambiado y que nuestras acciones tienen que ser coherentes con dichos cambios, es decir, ir en consonancia de lo que el pueblo quiere. Creo que eso es lo que está diciendo. Así es. Así es. Y a lo mejor eso es lo que no se percibía. Exacto. De la postura de los diputados de Arena. Y como tú dices, probablemente no hemos sido suficientemente claros en la postura. Y primero, ¿reconoces que no habían sido demasiado claros en eso? Reconozco que no hemos sido suficientemente claros y que eso ha generado confusión. Y me alegra de verdad que ver a nuestro candidato que ha dejado una postura tan clara. Es nuestro candidato, nosotros lo elegimos. ¿Compartes tú esa Por supuesto esa que lo postura? compartimos. Y lo que
Me gusta por varias cosas. Uno, como te digo, es nuestro candidato. Él está sentando postura y obviamente nosotros vamos a trabajar con él para que esto salga de esta manera. Pero lo otro que debe quedar claro, no podemos tapar ineficiencias que ha tenido el gobierno actual. Hablamos en otra reunión ayer de cómo se ha estado manejando la parte fiscal, de que, es más, estamos en una reunión donde algunos hacían comentarios de que el país está en quiebra, etc. Realmente, el país no es que esté en una situación de la cual no podamos salir. Lo que sí se refleja es que el gobierno actual ha sido tan ineficiente en el uso de recursos, ha sido tan ineficiente en cumplir a los salvadoreños, que hay mucha exigencia. Pero para arreglar esas ineficiencias, no debemos caer en el error de hacerlo a través de leyes para quitarle poder al Estado, para quitarle responsabilidades al Estado. Y en eso coincido totalmente con el comentario de Carlos, donde lo que debemos hacer es, primero, trabajar arduamente para que el próximo año, el 3 de febrero, podamos tener la esperanza que viene un cambio de gobierno, para que las cosas sean mejor, y un gobierno que realmente se comprometa a administrar los recursos bien, como debe ser. Pero por otro lado debemos respetar y proteger la institucionalidad y que se mantenga el Estado con las responsabilidades que tienen. Lo que sí necesitamos es tener una entidad que de alguna manera supervise y exija al gobierno que se hagan las cosas bien, pero como ha sido claro, y la postura de Arena es esa, tengamos una ley que venga a regular, que venga a exigir que el gobierno haga las cosas bien, que haya una entidad que regule, pero que claramente deba tener la predominancia del Estado. ¿Tú crees que esto busca desviar un poco la atención bajo el énfasis de lo que hoy en día la Fiscalía y toda la parte institucional está haciendo en relación al combate de la corrupción y en los casos muy en particular que se están ventilando hoy en día? No solo lo ¿Caso busca. de saqueo público, por ejemplo? No solo lo busca, lamentablemente lo ha logrado. ¿Sí? No se ha tenido con todo esto, teniendo noticias, bueno, el incidente que pasó en la Asamblea Legislativa el jueves pasado con esa marcha, que realmente hasta hubo violencia alrededor de eso. No, lamentablemente no solo lo busca, lo ha logrado desviar un poco la atención. Y eso es lo que duele también ver, porque esto lo hacen a través de manipular la realidad y llevar a la población a través de la desinformación a meterse en temas que, como te digo, en este momento, Ernesto, ni siquiera estamos empezando las discusiones. Y la voluntad está para que se haga una discusión abierta, que se escuche a todos los actores de la población y que lleguemos a un buen consenso. Pero como tú dices, no habíamos sido suficientemente claros, esa es la posición de Arena, eso es lo que mantenemos. Nadie está pensando en privatizar el agua y es importante que eso quede claro. Queremos proteger la institucionalidad y queremos proteger, obviamente, un bien tan importante como es el agua, que es de todos. Arena, en pláticas para hacer coalición en el 2019, candidato a la vicepresidencia y aspectos que tienen que ver con esas alianzas políticas. Es un tema que vamos a hablar cuando regresemos. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos serán los enfoques a tratar con nuestro invitado de hoy. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que usted ya puede solicitar su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes, desde el 10.5% de interés anual. Promoción por tiempo limitado. Corra desde ya y solicite su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes, con el 10.5% de interés anual. Coop 1, juntos somos uno. Continuamos conversando precisamente con el presidente del COENA, Mauricio Interiano. Mauricio, por cierto, ayer, hablando y para cerrar un poco el ciclo del tema del agua, en la comisión que está estudiando el tema, hubo una intención de los partidos de derecha, promovida por el diputado Francis Sabla, de juramentar precisamente bajo la lógica de no permitir la privatización del agua. Entiendo que en ese momento se retiraron los representantes del partido FMLN, o por lo menos en el momento
de esa juramentación, y esa es parte del video que se conoció públicamente el día de ayer, que lo quiero presentar a ustedes. Discutiendo la ley privatizadora. Diputado Beltrán, sí, gracias, señorita Presidente. Bueno, creo que hay un principio. Bueno, vamos a someter a votación la solicitud del diputado Francis Habla. Los que estén en contra de privatizar el agua, por favor, manifestarlo con su voto. Están a favor de no privatizar el agua la diputada Marta Evelyn Araujo, el diputado Francisco José Pablo Sapi, el diputado... Bueno, ahí está. Como que hubo un acto de protocolo, no sé bajo qué, de juramentar de que los partidos se comprometen a no privatizar el agua. Anteriormente hubo una discusión, entiendo que se levantó, no sé si fue Dina Argueta la que se levantó, la diputada del partido de FMLN. Es lo que te digo, Ernesto, o sea, queda claro, con esa votación, porque fue una votación ayer. Hay un compromiso de los partidos de derecha. Donde todos estamos de acuerdo en no privatizar el agua, pero aún para esa votación se levantan los representantes del FMLN, probablemente para no justificar de que realmente nunca hubo una intención de privatizar. Y te lo pongo así, Ernesto, es como que yo viniera y te dijera, ¿sabes qué, Ernesto? Hoy es miércoles, pero mira, hay una moción de que mañana en la Asamblea Legislativa el FMLN venga a pedir de que ya no exista el viernes y que ya no haya viernes en la semana. Eso no va a pasar, o sea, eso simplemente no va a pasar. Pero si yo vengo y lo digo, ¿me quieres decir que mil mentiras hacen una verdad? Así es, entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lamentable. Por eso es importante ser claros. Pero también parte de ese mea culpa que tú has asumido hoy, sobre todo porque no se había fijado una posición contundente con relación al tema, ¿no? Así es. O sea, asumimos la responsabilidad. hay una responsabilidad en todo eso. Pero hemos querido por eso y te agradezco este espacio para aclarar. Ok, interesante. Para eso se trata, desde luego, y vamos a invitar nuevamente al debate a los miembros de la comisión. Bueno, de hecho, lo hemos estado tratando aquí, también en mi programa de radio, hemos estado en ese abordaje. A ver, pláticas para hacer coalición en el 2019. Candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es la lógica, digamos, que tiene el Partido Arena para encontrar la mejor candidata o candidato a la vicepresidencia? A ver, aquí te digo dos cosas, y esto obviamente es parte de la visión de Carlos Callejas. Él primero ha pedido que quiere un proyecto nacional que incluya a todo el país, a todos los salvadoreños, y nos ha pedido que tengamos la apertura de hacer coaliciones. Y es algo que él obviamente está manejando y hablando con los distintos partidos para buscar la posibilidad de hacer coaliciones. Y obviamente en el caso que se hagan coaliciones, pues la candidatura a vicepresidencia la define precisamente la coalición. Se definirá, probablemente la inscripción será a través de alguno de los partidos que sea parte de la coalición, pero eso es algo que se decide una vez como parte de la negociación de una coalición. Pero él quiere ir más allá también, porque no solo dice, bueno, no solo es que decida la coalición, sino realmente está trabajando no solo en el caso de la vicepresidencia, sino ha sido claro, que era un gobierno que esté basado en la meritocracia, en tener a la mejor gente, en tener la gente más capaz e idónea para cada cargo, y eso es lo que él ha estado trabajando en el caso o para la elección de la vicepresidencia. ¿Podría salir de fuera del Partido Arena esta candidatura? Por supuesto, o sea, a la vicepresidencia. De entrada de que se esté hablando de coaliciones, esto tendremos que tener la apertura de que pueda venir de fuera de Arena o que pueda venir de la Ayer sociedad. En esa conferencia de prensa en la que estuvimos presentes también este servidor y muchos periodistas, hablábamos sobre, bueno, bajo esa misma línea, de que deben de ser con los partidos políticos identificados con el proyecto de Arena, pero que también sin ningún tipo de, digamos, de prebendas políticas como en el pasado se ha hecho. Ok, te acompaño, pero tú me vas a dar tales ministerios, me vas a dar esto y lo otro. Lo decía el candidato Carlos Callejas. Y él ha sido tajante en eso. Y por eso lo digo, él ha sido tajante en que quiere impulsar a que la política cambie en el país y que esas negociaciones deben terminar. Nosotros también lo hemos acompañado, es algo que como partido lo hemos dicho también, no solo en la elección de cargos al gobierno ejecutivo, sino lo mismo en cargos como el que se nos viene ya en las próximas semanas de magistrados a la Corte Suprema. Pero él ha sido tajante, él quiere ser un gobierno donde se basa en la meritocracia y
y con ninguno, ni siquiera con Arena, ha dicho, bueno, habrán cuotas de cargos. Eso es todo lo contrario. Nosotros compartimos y como presidente del partido también tengo ese compromiso de mantener esa línea. Por cierto, unas declaraciones bajo ese énfasis que el día de ayer diera el candidato son las siguientes y quisiera de alguna manera compartirlas contigo y analizarlas. Veamos. ¿Tenemos listo el video? No, no lo tiene. Bueno, se me informó que ya estaba listo. A ver, ¿qué tipo de coaliciones? ¿Con qué partidos? Cuando hablamos con Carlos, él lo que ha dicho, yo realmente quiero un gobierno para todos. Veo al partido GAN, al PCN, al PDC. Y entiendo que las pláticas han sido con todos los partidos. Porque ha sido también claro, no se trata ni siquiera de ideologías, se trata de realmente sacar adelante el país. ¿El partido le está dejando bajo esa libertad al candidato de hacerlo? Porque me dices que han habido pláticas de él, entonces con él. Sí, obviamente lo estamos acompañando en esto, estamos siguiendo la visión que él tiene de esto, de hacer una coalición amplia donde realmente se sientan representados todos los salvadoreños. Y algo que ha sido claro, necesitamos un gobierno que venga a gobernar para todos los salvadoreños y todos deben ser incluidos de alguna manera en este proyecto y pues nosotros estamos también en esa misma línea. Mauricio, ¿cuáles son los elementos claves que van a determinar esa coalición? Sobre todo cuando se trata de ver que en términos de números, Arena tiene su buen caudal, pero también con una reducción de votantes, el Frente también pasó por la misma historia. ¿Cómo se examina ese factor, digamos, pasado frente a lo que viene por delante y también el surgimiento de los proyectos políticos nuevos? Tenemos a un partido Vamos que también está promocionando, digamos, su bandera y por supuesto también, no lo vamos a negar, tenemos el proyecto Nuevas Ideas en la que también se maneja la figura de Nayib Bukele, el exalcalde de San Salvador. A ver, una coalición lo que nos debe unir a todos es precisamente la visión de país, las ofertas y lo que buscamos lograr como nación. Y eso es lo que Carlos Calleja ha venido comunicando y ha venido promoviendo, precisamente cuál es su visión. Y todos los que creamos en eso debemos sumarnos. Y eso hemos sido claros nosotros en Arena también. Lo hicimos en la elección pasada y lo seguiremos haciendo. Todo aquel que comparta esa visión, esos principios, esos ideales, bienvenidos sean, que trabajemos de la mano y tenemos que aprender a trabajar juntos. Y en eso es una característica que sí quiero resaltar en Carlos Calleja. Él siempre busca que el trabajo en equipo, el que trabajo todos unidos, porque sí está convencido que si vamos a sacar el país adelante debemos trabajar todos de la mano. Y es parte de lo que nosotros estamos trabajando y que estamos sumándonos a ese esfuerzo. Y yo coincido. Cronológicamente están bien adaptados en el calendario y fechas, sobre todo para lanzar y darle al país a conocer lo que sería un plan de gobierno, una propuesta, por un lado, y por otro lado también el tema de cómo sería la composición y la conformación de un gabinete de gobierno de resultar ganadores. Sí, si vemos los tiempos, ahora estamos todavía en la pre-campaña, estamos en preparar todo este tema de coaliciones, la fórmula y todo. Todo eso culminará a principios de agosto, que son los tiempos en los cuales se tiene que ya presentar los pactos de coalición, etcétera, y luego prepararnos para que inicie la campaña el 3 de octubre. Y en ese momento, pues, por supuesto, a dar a conocer ya se van las a propuestas. Hacer, pero sí se está trabajando en eso. Sí, por supuesto, hemos habido mucho trabajo. La verdad que esta semana han sido intensas, de mucho trabajo en preparación. Como partido también hay mucho trabajo, preparándonos en territorio, preparándonos en llevar el mensaje. Recordemos que somos un partido muy amplio y tenemos casi 140 alcaldías a nivel nacional y es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Ok, Mauricio, insisto, el candidato presidencial de Arena está liderando per se todo el proceso de establecimiento de coaliciones políticas, no el partido. Se le ha dejado la libertad de él de escoger incluso, bajo esa lógica, el candidato presidencial, la designación del candidato a la vicepresidencia. Así es, como te digo, es el proyecto de Carlos Calleja el que estamos nosotros impulsando. Es nuestro candidato, nosotros lo elegimos y él está... no es Carlos Calleja que se ha montado en el partido, es el partido que se monta en Carlos Calleja. Lo que tenemos que tener claro, Ernesto, la población quiere un liderazgo diferente, quiere un liderazgo que dé esperanza y
Y eso es lo que estamos viendo en Carlos Calleja, y es al contrario, como partido nos debemos adaptar a esa visión que él está teniendo y acompañarlo en este proyecto, y lo estamos haciendo. Y obviamente también como partido tenemos que hacer nuestra parte. Ok, este es un proceso de renovación, lo decía él también en un tuit, dice como candidato, nos escribe, como candidato a la vicepresidencia hago un llamado a que aceleremos el paso de la renovación. ¿Esto es parte de la renovación de Arena? Es parte de la renovación de Arena, es parte, y ese llamado que él está haciendo, y lo ha estado haciendo hacia adentro también en el partido, que nos lo ha estado haciendo, bueno, tenemos que escucharlo, y si bien hemos venido trabajando en una renovación, y eso es parte de lo que nos ha logrado llegar a donde estamos ahora, pero claramente todavía falta todo el camino por recorrer, y tenemos que ser muy responsables y muy humildes también en entender, en escuchar, para poder adaptarnos a estos nuevos tiempos y hacer los cambios que tengamos que hacer, para poner nuestra parte. Tenemos que ser parte de este proyecto de modernización, de renovación, para volverle a dar esperanza a los salvadoreños. A ver, ese es parte del video donde daba unas declaraciones alrededor de eso el candidato presidencial. Veamos. Ya me lo ha dicho, están cansados de oír solo palabras, quieren ver hechos en Arena, de que estamos dándole vuelta a la página a la forma de hacer política tradicional en este país y dándole entrada a un nuevo capítulo de cómo hacer política en El Salvador. Y si Arena se toma esa bandera de pionero en este cambio, estamos asegurando el futuro de este partido. Para cambiar nuestro país, primero tenemos que comenzar en casa. Tenemos que cambiar Arena. Arena debe cambiar. ¿Por qué? Porque Arena puede ser mejor. Y en hacerla mejor, en construir un partido más moderno, más incluyente, más abierto, vamos a fortalecer Arena y vamos a fortalecer este proyecto político que yo estoy convencido será la salvación. Ok, ahí está, ese es el punto. Es esta parte de la renovación del discurso de un candidato, decir en Arena deben de darse cambios, no de la noche a la mañana decía, pero sí que vayan buscando esa comparecencia con el sentimiento de la sociedad. ¿Es esa la renovación de Arena? Yo creo que Carlos está siendo muy claro en esto, y desde el inicio cuando empezamos a hablar con él hablábamos precisamente de eso, de si queremos cambiar una nación, si queremos transformar el país que tanto está sufriendo, debe pasar por una transformación política. Y esa transformación política pasa por los partidos políticos. Y ahora pues, dadas las circunstancias, dada la coyuntura, a pesar que hemos dado pasos importantes como Arena, claramente hace falta, como bien lo está diciendo Carlos, ser un partido más incluyente, más abierto. La realidad, y lo vimos este 4 de marzo, tuvimos muy buenos resultados, pero también hubo mucha gente que no nos acompañó, que no salió a votar, que no votó por Arena, y eso nos exige, valga la redundancia, ser más exigentes con nosotros mismos. Y bueno, tenemos un candidato que tiene una nueva visión de cómo se deben hacer las cosas. Y honestamente, Ernesto, lo veo como una enorme oportunidad para nosotros en Arena, para reflexionar, para hacer una buena reflexión, para buscar realmente entender y definir cuáles son los siguientes pasos en un proceso de renovación que claramente, y nuestro candidato está siendo claro, hay que acelerar ese paso. Especialmente en este momento que nos estamos jugando el futuro de nuestra nación. Y bueno, en lo personal estoy comprometido con eso, estoy comprometido con esto y creo que como partido nos toca hacer la tarea. A ver, Juan Carlos Ura dice, Ernesto, los tweets, o sea, el mensaje del señor Callejas, llevan implícita la recriminación de que Arena efectivamente está contemplando entregar el control del agua a privados a través de la estructura que ya se conoce que teníamos, ¿no? Eso, y dice Juan Carlos, dice, Ernesto, ¿por qué no sacas el compromiso del señor Interiano de no tener esa doble participación para que el Estado siga teniendo el control de la misma? ¿Se puede sacar ese compromiso? Sí, más te lo digo claramente, si lo he dicho, creo que ya hemos sido claros, donde no vamos a permitir de que no sea el Estado quien tenga la predominancia en el control del agua.
que sea el Estado. Que sea el Estado. Sí, que sea el Estado el que tenga. Que no vamos a permitir que no sea. Que haya un proceso de control mayoritario de otros actores que no sea el Estado. Sí, por eso, yo sé que esto es un tema pero es importante ya cerrar el tema de que nuestra posición como RNC, eso lo hemos hablado con nuestros diputados en la comisión, especialmente con Marta Evelyn, que está liderando esto, y esa es la posición que mantendremos nosotros. Mauricio, ¿cuál es la postura ya para cerrar? Se nos ha terminado casi el tiempo con relación al proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuéntame un poco cuál es la visión y cómo Arena está examinando el proceso de selección y entrevistas de los magistrados. Bueno, primero creo que ha sido novedoso el que ha sido abierto el proceso, ha sido abierto a la población, todos podemos ver las entrevistas y eso de por sí es un paso importante para darle transparencia a todo esto. Nuestra posición y lo que buscamos es que continúe esta entrevista, que podamos escuchar a toda la población, es más, la invitación también a toda la población que se quiera contactar para poder dar insumos y dar su opinión sobre los magistrados, sobre los candidatos, para que sea un proceso verdaderamente transparente. Pero lo más importante es que realmente logremos magistrados que tengan la idoneidad y que sean que realmente sean independientes en su actuar, como lo han venido haciendo los magistrados de la sala actualmente. Mauricio, quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana y que hayamos tenido desde luego de manera oficial la posición de tu partido con relación al tema del agua, que hayamos conocido también la postura del candidato presidencial y los otros temas que tienen que ver precisamente con esa capacidad de independencia y liderazgo que le está dejando, entiendo, el partido al candidato, ¿sí? Así es. Tanto para el establecimiento de las coaliciones políticas como la elección del candidato a la vicepresidencia, ¿cierto? Así es. Bajo esa lógica de la renovación del partido. Gracias por haberme acompañado, Mauricio. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto siempre estar contigo aquí en tu programa. Gracias. Vamos a la pausa. En la segunda parte del programa estaremos hablando precisamente sobre los argumentos técnicos sobre la suspensión de permisos de construcción para un proyecto habitacional en Sonsonate y en el que se sitúa la zona arqueológica llamada Tacuzcalco. Vamos a verlo desde la perspectiva del patrimonio cultural y por supuesto de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura. Así es que acompáñeme, es un tema muy interesante que también vamos a conversar. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes ese gentil momento de acompañarnos, desde luego, en esta segunda parte para hablar sobre la suspensión de los permisos de construcción a un proyecto habitacional. Una vez esto ya desarrollando parte de toda esa inversión y la suspensión que se generó a partir del asentamiento de vestigios que tienen que ver precisamente con esa zona arqueológica llamada Tacuzcalco. Me acompaña el arquitecto Irma Flores, ella es directora general de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura. Gracias, arquitecto, por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y que nos dan la oportunidad de poder desmitificar algunas cosas en relación a este caso. En particular, también me acompaña el arqueólogo Hugo Díaz, director de Arqueología del Ministerio de Cultura. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Un gusto, buenos días. Es un placer estar hablando de arqueología tan de mañana, ¿verdad? Bueno, pero quizás vamos a comenzar a hablar sobre el factor detonante de todo esto y que tiene que ver precisamente bajo la lógica de la autorización que se hace en un principio para el trazo y la construcción de este proyecto habitacional en ese sector que está ubicado contiguo a la carretera, sería la carretera... El bypass a Cajutla, ¿verdad? Sonsonate. O el bypass hacia Cajutla, Sonsonate, y que de alguna manera en un cambio de administración del otorgamiento de los permisos se suspende esta obra que ya estaba desde luego adelantada. Hay quienes sostienen que eso es de alguna manera un factor que viene a afectar el tema de la seguridad jurídica, sobre todo cuando se establecen permisos y después se retiran. A ver,
Comencemos por ahí. Bueno, yo justamente decía que vamos a desmitificar el tema de los permisos. Nunca tuvieron permiso. Nunca hubo un permiso. Nunca hubo un permiso. Y eso es lo que creo yo que hay que dejar claro ante el público, ¿verdad? Y ante todas las instituciones, que nunca hubo un permiso. ¿Y por qué nunca hubo un permiso? Porque la notificación, la Victoria Acrópolis, ¿verdad?, a cargo de la empresa Fénix, sacó los permisos a nivel de la municipalidad, a nivel de la Oficina de Gestión del Territorio, que es Oduansu. Eso solo le da unos permisos parciales. Ellos sabían de que tenían que contar con permisos tanto de la Ministerio de Cultura, hoy en día antes Secretaría de Cultura, al igual que otras instituciones. Su ronda de permisos no la concluyeron. Entonces, al no concluir su ronda de permisos, no tenía permisos. Los tenía de alguna manera solo por parte de una institución. Y en el tema de gestión del territorio no solo intervienen las municipalidades. Y la ley de patrimonio es bien clara en el artículo 2, inciso segundo, que dice que toda urbanización o parcelación que de un modo u otro se relacione con un bien cultural, debe de obtener los permisos de esta institución. Pues bien, se reciben denuncias ciudadanas en el Departamento de Arqueología por septiembre, a finales de agosto, principios de septiembre. Eso nos lleva a nosotros a hacer una inspección técnica al lugar y en efecto se determina de que ya están terraceando, que ya hay apertura de calles, que ya hay una remoción del suelo y eso lo regula la ley también. Entonces se le manda a que es necesario que ellos detengan la obra mientras se hacen los estudios para corroborar la presencia de los vestigios arqueológicos que se presume están ahí. Entonces uno entra en la etapa de presunción de valor cultural de un sitio. Yo tuve la oportunidad de estar conversando con el abogado representante y él decía que de acuerdo a los planos autorizados se contemplaban áreas donde se respetaba precisamente por tener en ese lugar este tipo de vestigios, pero que con este nuevo, digamos, problema que se ha presentado, están de alguna manera trazando digamos, otras áreas que no estaban precisamente contempladas en el mundo. Ese es un punto. Sí, solo asumiendo un poco el papel del ausente, como siempre lo he dicho. Solo termino de definir. Lo mandamos a hacer un estudio. Estratégicamente, los arqueólogos determinan que para hacer el estudio se iba a dividir en dos áreas el terreno de las 30 manzanas aproximadamente, propiedad de ellos. Entonces, por ser un terreno colindante con un área ya declarada, que es el área monticular o ceremonial, es lógico que la alta probabilidad de que el sitio se extendiera era fuerte, porque solo se protegió en los años 90 el área monticular, pero no el área residencial, ¿verdad? Entonces, se hacen los estudios y por la presión que había constantemente de la empresa y de los trabajadores, estratégicamente se decide por parte de la Secretaría de Cultura, decir, bueno, si en este sector no se encontró vestigios porque ya fueron destruidos, que conste que ya fueron destruidos, no es que no hubieran habido, sino que por la actividad cañera y por la actividad... ¿Tienen pruebas ustedes de esa destrucción? Sí, hay pruebas de la destrucción. Entonces se decide, liberémosles este sector para que la gente pueda tener trabajo. Siempre quiero ser clara yo en este punto, como Ministerio de Cultura hemos tenido muy en cuenta la problemática de los trabajadores. Y a raíz de eso se les libera parte del sector A y se les dice que mientras tanto continúa la investigación en el sector B. El sector B es el que de alguna manera se les dice que no pueden construir, pero se le dan ciertas opciones o ciertas facilidades para que ciertas obras se puedan hacer para no limitarles el sector A. Quizás usted pueda ampliar ahí un poco más. Sí, claro. En primer lugar, estipular que solamente contaban con los permisos de la alcaldía, ¿verdad? Pero tal como lo ordena el artículo 25 del reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio, las alcaldías tuvieron que habernos solicitado nuestra opinión técnica para declarar urbanizable ese sector, cosa que no lo hicieron. Entonces esa es una de las primeras irregularidades que se da en el proceso. La segunda es que
el momento idóneo para solicitar el permiso es antes que exista un trazado de proyecto para que no se dé lo que está pasando, que ya se está afectando un proyecto en proceso, sino que tendría que haber sido antes y la empresa lo sabía, porque los permisos que se tenían le correspondían a la empresa anterior, a Chiripillo SASB. En ese sentido, el artículo 25, el artículo 25 del reglamento expresa que todo permiso que no tenga nuestra opinión es nulo. Entonces, si nos vamos a esa parte de la ley, ellos no tienen ningún permiso al momento porque el de medio ambiente ya estaba vencido un año después. Y quiere decir que en el 2008 ya estaba totalmente vencido su permiso de medio ambiente. El sector A no se localizaron lo que serían vestigios arqueológicos que tendrían que ser protegidos, porque de una u otra forma los cañales que ya tenían décadas ahí intervinieron en el terreno a tal grado que estos vestigios arqueológicos y la capa cultural había desaparecido. También la construcción de la carretera jugó un papel importante, ya que cuando se construye esa carretera, que es en los años 90, no se hace una investigación en ese sector y al parecer también hay una terracería y creemos que se ocupó como plantel porque está bien compactada esa parte del terreno. Todos esos criterios técnicos nos sirvieron a nosotros para decir, bueno, en esta parte pueden construir. Teniendo en cuenta también el costo social, o sea, como decía. Sí hubo una autorización para esta empresa de construir. Pero una factibilidad condicionada a una supervisión arqueológica y restringida a ese sector. ¿Y qué pasó con esa supervisión arqueológica? ¿Qué Al es la que final estamos viendo ahora? al final no se hizo. Al final no se hace. Pero pues, entonces, ¿culpa de quién fue para no haberla hecho? En este ahí caso, tendrían que haber cumplido los TDRs, tanto la empresa como los consultores, ¿verdad? Pero es una cuestión ahí que ya se da cuando ya las relaciones con la empresa venían en decadencia. El estudio arqueológico prosigue y desde la primera inspección que se hace el 1 de septiembre, que yo quiero hacer un agradecimiento público a la comunidad indígena de Izalco, que es la que hace la denuncia el 30 de agosto del año recién pasado, nos dicen, miren, están destruyendo el sitio arqueológico. Entonces nosotros vamos el 1 de septiembre y desde ese 1 de septiembre nosotros vemos un punto que es el parámetro para el límite norte de la zona de influencia y es el futuro Pozo 50. Era una estructura prehispánica que había sido sumamente alterada por el trazado de las calles, o sea, totalmente destruida. A ver, sin menospreciar, y eso lo quiero dejar bien en claro, sin menospreciar el valor que tiene tener a bien la conservación de este tipo de, digamos, de espacios arqueológicos, históricos, yo creo que también es necesario traer a colación por qué se dan, digamos, el permiso y luego pues se le retira. Primero, cuando ya hay una inversión, ya hay desde luego mano de obra trabajando, hay muchos empleados ahí que han quedado desde luego a la deriva con el proyecto y un elemento bien importante que también yo creo que es necesario abordarlo, cómo entrar en una dimensión de armonizar ambos, el desarrollo con la preservación de nuestro patrimonio. Son esos elementos que quiero abordarlos después de esta pausa comercial. Gracias a usted también por estarse reportando y sobre todo también por estarnos enviando sus comentarios y preguntas con relación a este tema. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Y la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que ha sido creada para investigar el caso Tacuzcalco, no dejan de ver que también parece que ha habido una especie como de negligencia administrativa por parte de las autoridades. Al menos son las versiones que recogemos. Esas son las cosas que vamos a identificar. Nunca se les retiró un permiso. Nunca. No. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta conversación que tenemos con el arquitecto Irma Flores y también el arqueólogo Hugo Díaz con relación a esta situación en la que la empresa Fénix, que construye la urbanización Las Victorias,
desde julio de 2017 dentro de límites culturales del sitio arqueológico Tacuzcalco, entre la zona de Nahuilingo en Sonsonate. Hay una pregunta que también, a pesar de todo lo que se está generando alrededor de ese tema, se hace de manera muy lógica. ¿Por qué una vez ya establecido el proyecto, donde se traza el sueño de muchos trabajadores y que han quedado a la deriva ahora, por qué si antes ahí habían cañales y se hacían prácticas agrícolas y no se decía nada? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta lógica, arquitecto? Bueno, la pregunta es sencilla. La mayor parte de los sitios arqueológicos La en El respuesta es Salvador, sencilla. bueno, la respuesta es sencilla, sí. Los sitios arqueológicos en El Salvador están en manos privadas. 2, el Ministerio de Cultura ha contado con uno de los presupuestos muy cortos dentro del gobierno. Obviamente se tienen identificados alrededor de 672 sitios en El Salvador y entre ellos de los principales Tacuzcalco, pero nunca se ha tenido la disponibilidad económica por el Estado de haber adquirido esos sitios. Simplemente es que a la hora de querer intervenir una propiedad es que se regula. Y lo de la caña, obviamente se debió haber restringido desde hace varios años. Yo no puedo dar una respuesta de las administraciones anteriores de por qué no lo hicieron. Sí puedo dar respuesta de lo que toca en la administración actual como Ministerio de Cultura, los que nos compete dar, y entre ellos es que a la hora de querer urbanizar un sitio arqueológico es el momento de pedir los permisos correspondientes, que lo mandan no solo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, lo mandan otras leyes también, como es la Ley de Agilización de Trámites, la Ley de Medio Ambiente. En el artículo 5 es bien clara que para emitir un estudio ambiental también se tiene que relacionar con la parte cultural. Entonces, ahí es donde nos amarra los permisos a lo que es el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Y en ese sentido, a la empresa no es que se le hayan retirado permisos que tuviera. La empresa Chiripío, que era la originaria de la notificación del proyecto, nunca sacó un permiso cultural. Sí, posiblemente tenía el permiso ambiental, pero que a la hora que le compra Fénix no lo tenía actualizado. Ese permiso se renueva cada año. De ahí viene el problema. De ahí viene el problema, porque si ellos hubieran tenido el permiso ambiental actualizado, lo hubiera amarrado con el permiso cultural. ¿No es esto un problema más burocrático? Le hago esta pregunta porque conversando con el representante legal de ellos, decía, el proyecto está consciente de toda la parte arqueológica, pero se está respetando basado en un mapa. Recuerdo que nos presentaron un mapa en ese entonces. No lo están respetando, y justamente ese es el punto, que ellos no han respetado, no han querido entender que el sitio arqueológico no solo es el área declarada, que el sitio arqueológico por estudios se extiende más allá del área declarada en el 97, y que ese sitio está compuesto, por tanto, por una zona monticular como por una zona residencial, y es más, por otra veintena de sitios alrededor de lo que es los 4 izalcos que históricamente se tiene. Entonces, saben ellos perfectamente que estaban incidiendo en una zona arqueológica, y desde el momento en que ellos hayan introducido tractores y vieron que estaban sacando material arqueológico como vasijas, obsidiana o cualquier otro, ellos tenían la obligación, de acuerdo a la ley, de parar y notificar. No lo hacen. Y no lo hicieron. No lo hicieron. A ver, arquitecto. Bueno, ahí está, por cierto. Sí, ahí está. Y ahí está al contrario, porque el norte es lo que sería el lado izquierdo. Sí, lo que es necesario mencionar, en este caso, que la responsable que los trabajadores estén en paro es la empresa. En ningún momento es el juzgado ambiental, en ningún momento es el ministerio, en ningún momento es medio ambiente. Ahí ¿verdad? tiene que ver todo un conjunto de acciones, pero porque la empresa para porque lo han parado, obviamente. No, la empresa para porque a la empresa se le para porque no tiene los permisos y porque está destruyendo un patrimonio. Y porque ha cometido destrucción de patrimonio. Pero eso es una cuestión. Y con todo el respeto del caso, yo creo que se quiere abordar un problema arqueológico desde una visión jurídica. Los que hablan son
jurídicos, no son arqueólogos. Bueno, y ahora políticos, porque Y hay una ahora comisión políticos. que ya vamos a hablar, Exacto. que va a investigar el caso Tacuzcalco. Y ¿Qué vamos, arqueólogos tiene? Lo primero que hay que dejar sentado es una falsa creencia dentro de la población, y es que los sitios arqueológicos se reducen a su zona de piramidal. Y la zona de pirámides, que es la zona monumental, corresponde al centro cívico ceremonial. Quiere decir que es donde se administraba justicia, economía y religión. No es el sitio arqueológico en sí, es el núcleo del sitio arqueológico. Eso es uno de los conceptos básicos que hay que entender para poder soportar este caso. ¿Qué es lo que pasa con Tacuzcalco? Tacuzcalco no solo eran las pirámides, no era un sitio vacío, alrededor de él había otros pueblos satélites, habían las zonas domiciliares y estaban las zonas de cultivo. Recordemos que Tacuzcalco, una de las grandes importancias, tanto en época prehispánica como colonial, es el cacao. Entonces los cacahuatales estaban alrededor del sitio, habían las viviendas y todo eso. El otro concepto básico que hay que entender es que jamás va a coincidir un lindero moderno con los límites culturales de un sitio arqueológico. Eso jamás. En la lógica de la empresa, 10 metros allá de la pirámide ya no existía nada, cuando no es así. No es así, o sea, si la pirámide incluso, si nos vamos hacia la zona sur, las plazas eran gigantescas. Y eso que, como el sitio tiene dos ocupaciones bastante importantes, la primera de ella maya y la segunda pipil, o de los pipiles históricos posterior, que es el momento del contacto, es interesante porque cuando los pipiles llegan, lo que hacen es que respetan ese centro ceremonial maya, que son las estructuras mucho más grandes. Vienen ellos y se asientan alrededor de esas estructuras, y es lo que estamos viendo justo en el inmueble de Fénix. El centro ceremonial pipil está dentro de los terrenos de Fénix. Y no solo dentro de los terrenos de Fénix, también está dentro de los terrenos de las notificaciones que están a la par, que son antes de la ley especial. ¿Por qué en su momento se llevaban a cabo prácticas agrícolas y no se decía nada? Lo que pasa es que es lo mismo, el sitio arqueológico es privado, y el Estado, como Estado también hay que hacer una mea culpa, no se tiene incentivos hacia los dueños de los sitios arqueológicos. Y como lo mencionaba anteriormente, hay décadas de cultivo de caña. Lo que el cultivo de caña dañó, ya está dañado, y es la capa cultural. Eso es así. Pero, y es otro de los de lo que se ha malentendido, porque se vino a decir aquí que, que ya los contextos arqueológicos estaban destruidos por el tractor. No. Lo que el tractor hizo fue revolver la capa cultural. Y una característica de las capas culturales mesoamericanas es que para nivelar los terrenos utilizaban la cerámica que les sobraba. Entonces lo que nosotros estamos viendo en los terrenos de Fénix es esa cerámica, pero eso lo vimos el 1 de septiembre, ¿verdad? Es esa cerámica que salió a la superficie, pero tal como los estudios arqueológicos dieron como resultado, hay contextos a mayor profundidad. O sea, hay contextos a 1.5 metros, a 2 metros. Hay estructuras que han sobrevivido a eso y que nos daban información importante para el patrón de asentamiento y para entender esos 3.000 años de ocupación del sitio. 3.000 años de ocupación. ¿Qué connotación cultural tiene este lugar? Entiendo que es ahí donde se llevó a cabo la segunda batalla, ¿no? Para el devenir social salvadoreño es sumamente importante. En primer lugar, es uno de los únicos sitios, si no es el único, que le conocemos el nombre prehispánico, porque aparece en el Códice de Tlaxcala, aparece su ideograma y es la Casa de las Armas o la Casa de los Dardos. Eso es sumamente importante. La otra que nos permite entender las dinámicas sociales locales de lo que serían las divisiones administrativas prehispánicas a través de una forma que se llamaba Altepet, que es como los municipios. Entonces Tacuzcalco formaba parte de lo que es Izalco y con eso se conformaba un gran Altepet. Eso es básico. La otra cosa también forma parte de los sitios de contacto en 1524 que los españoles encuentran junto con los ejércitos indígenas que los acompañaban. Y ahí hay un punto sumamente interesante, que es uno de los argumentos de la empresa, es que el sitio está descuidado. No, el sitio está bajo tierra. Y esa es la mejor forma de conservar un sitio arqueológico mientras no exista un programa de excavación y conservación. Lo que el tractor ya destruyó por los cultivos de caña, ya lo hizo. Ahorita lo que hay que hacer, pero las pirámides o las estructuras están protegidas, solo se siembra maíz. Y es importante el dato porque Pedro de Alvarado viene con una herida de flecha de lo que es Acajutla. Él no participa en esa segunda batalla, entonces lo que hace es que se sube a uno de los cerros, dice,
a un cerro y de ahí mira a los ejércitos en combate. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Pedro posiblemente lo que hace es que se sube a una de las estructuras monticuladas de Tacuzcalco. Quiere decir que ya tiene, pero quizás miles de años bajo la tierra. Cuestión que ahí se preserva. Eso es un elemento totalmente válido, ¿verdad? Ok, voy a hacer la pausa. ¿Cómo lograr armonizar estas diferencias entre lo que son la empresa constructora y las entidades gubernamentales? Me gustaría que de alguna manera preguntarles a ustedes, ¿se puede conciliar esta situación? Porque yo creo que al final debe de verse las cosas así. Si no, no vamos a estar como siempre, como país estancado en que aquí mi palabra pesa más sobre la tuya. No digo en el caso per se, ni mucho menos menospreciando de que se pase por encima de toda esa riqueza cultural que se tiene. Algo debe de hacerse, ¿no? Una salida debe de haber. Voy a hacer una pausa y regreso con eso. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias a la Universidad Francisco Gavín, a nuestra sección de preguntas. Alguien dice por acá, si el terreno es propiedad del gobierno, ¿se puede estar peleando si no lo ha comprado el gobierno? ¿Se puede estar discutiendo? De acuerdo a la ley, sí. O sea, puede intervenir la ley. La ley nos mandata a salvaguardar el patrimonio cultural. Aún siendo privado. Sí, Público o privado. Porque la ley permite la tenencia privada del patrimonio. ¿Cómo lograr, bueno, primero, cuál es la postura o el análisis que ustedes hacen de la intervención de la Asamblea Legislativa para investigar el caso y sobre todo cuando establece una comisión especial con el objetivo de investigar las diferencias generadas entre ambos? ¿Qué piensan? Bueno, creo yo que es positivo que se genere una comisión especial para investigar el caso, siempre y cuando esta comisión especial actúe amparada a informes técnicos y de una manera imparcial, sin ningún tipo de sesgo, ¿verdad? Ahora, es un tema especializado lo que es la arqueología. Entonces, ninguna persona en este país puede venir a emitir opiniones sobre la importancia o no de un patrimonio arqueológico si no cuenta con el apoyo o la asesoría de la profesional especializado. Eso es bien delicado, porque obviamente si una comisión especial va en este momento al terreno, ellos no van a ver nada. No van a ver nada, pero hasta ahorita nosotros no nos han preguntado, no nos han llamado qué opinan ustedes, que son el Ministerio de Cultura, que recién se acaba de crear el Ministerio de Cultura el 19 de abril y se supone que se crea un ministerio porque se le dan las competencias y cuenta con los especialistas en el tema. Entonces es importante que nos escuchen a nosotros y oigan antes de ellos emitir opinión, porque ya hay opiniones sesgadas en la que dice aquí no hay nada o que se le está quitando el derecho del trabajo a 1.500 trabajadores. Y las 2.000 familias de los 11 comunidades que habitan, ¿qué pasa cuando también, aquí voy a ligar yo el tema cultural con el ambiental, porque también están luchando por el derecho a un agua limpia, ¿verdad? ¿Qué pasa a esas 11 familias que quedan a vivir de por vida en esos terrenos y que no tienen otras opciones? Los 1.500 trabajadores son empresas subcontratadas por la empresa Fénix, que estos de un momento a otro están en otro proyecto, pero ¿y los residentes que se quedan a habitar ahí? Entonces, aquí hay mucha cosa que contar cuando usted decía cómo podemos armonizar. Podemos armonizar siendo respetuosos de las leyes, ¿verdad? Imagínense que el terreno le costó a la empresa 2.9 millones, las 30 manzanas. ¿Por qué ellos, si sabían que colindaban, no es primera vez que estas empresas hacen permisos de construcción y saben que lo primero que va es una opinión técnica desde la parte arqueológica, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de lo de la asamblea, está muy bien, yo creo que debería de verse este tipo de comisiones, pero que se actúe con la objetividad que se requiere este tipo de casos
y despolitizar el problema. Hay que despolitizarlo. ¿Se ha politizado? Pues yo siento que está politizado desde el momento en que este problema, que no solo lo tiene la empresa Fénix, no que hay otras empresas que se enfrentan también a estas mismas situaciones, pero la empresa han logrado llegar hasta la Asamblea Legislativa para que se cree una comisión especial. Ya quisieran todo, y esto también tiene que ser bien claro, que como gobierno, ¿cuál es el precedente que queremos sentar para la protección del patrimonio cultural? Con una ley creada en el 93, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente o el precedente? Aquí ha estado acostumbradas las empresas a que mejor piden perdón y pagan la multa a respetar una legislación existente. Y con eso es lo que hay que tener cuidado. A ver, ¿cómo entrar en consonancia con el desarrollo, con la generación de actividades económicas, una inversión de esa naturaleza? Sería un mal precedente, decía un diputado de la comisión, incluso el diputado de Sonsonate por el Partido de Concertación Nacional, Antonio Almendaris, decía que lo que hay que ver es quién tiene la razón, pensando en una función de lo que el pueblo salvadoreño tiene, pero el pueblo somos todos, ¿no? El pueblo somos todos. Veamos la naturaleza del caso. En primer lugar, son derechos culturales, ¿verdad? Tacuzcalco, más allá de lo académico, de lo arqueológico, es un sitio sagrado para las comunidades indígenas. Hay otro elemento, el río Ceniza, o sea, Tacuzcalco no se puede entender sin el río Ceniza, justo como sucede con las comunidades que están hacia abajo del río, hacia el sur. Sí, y esas son personas que van siendo afectadas. Hay un factor humano que está latente ahí. Sí, en las riberas del río no existen casas de alto nivel, son casas de gente de escasos recursos que se va a ver afectado, que no tienen agua potable. Entonces, el río Ceniza es un factor importante para el sitio como para los seres humanos que están en esa ribera. Dos, sí se consiguió un equilibrio. La empresa no contaba con permisos. La empresa, a pesar que encontró material cultural, no lo reporta al ministerio, tal como la ley dice, y aún así nosotros buscamos regularizarle el proceso. Prueba de ello es que se emite una primera resolución donde se le dice, mire, necesitamos un estudio arqueológico para tener los criterios técnicos. Posterior a esa primera resolución y tras los primeros 50 pozos, se tienen los criterios técnicos para dejarlos construir en el área A, en el sector A. Ese es equilibrio. Si nosotros fuéramos radicales y arbitrarios como ellos aducen, nosotros desde un primer momento les hubiéramos detenido el proyecto. Todo. Pero se regularizó. Este es un mapa de ustedes. De la zona A. Esta es la versión. Lo podemos mostrar y me lo explica a la cámara. O en la computadora. No, no se puede en la computadora. Ahí está mejor. A ver, tal vez lo podemos acercar así en estos breves minutos que nos quedan. El color amarillo es el sector A. Hablemos de norte hacia el norte, la carretera norte. Esta es la carretera. ¿Cuál era lo autorizado? Es lo amarillo. Lo amarillo. Pero lo que pasa es que nosotros como arqueología no autorizamos proyectos. Nosotros autorizamos terreno. ¿Hay o no hay vestigio arqueológico? Entonces aquí no existieron vestigios arqueológicos que merecían ser preservados, por lo tanto se les permitió construir. Esta es la resolución que se da en octubre del año pasado. Posterior, en estas zonas de aquí se localizan hasta estructuras prehispánicas. Se localiza la capa cultural que los límites culturales actuales del sitio llegan por lo menos hasta por acá, lo que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que se les dice, miren, no van a poder urbanizar. Pero nosotros comprendemos que si les hemos dado permiso para esta zona de acá, necesitan instalar las tuberías. Esas tuberías se les permite, les dice, pero el primer 1.50 metros tiene que ser a mano para descartar contextos arqueológicos y con una presencia permanente de arqueólogos. Nosotros buscamos el equilibrio y siempre ha sido así. El problema es que aquí, y que es un elemento que la comisión debe de tomar en cuenta, es que se ha saltado la ley. Hay delito, hay destrucción de patrimonio. El problema es que si nosotros dejamos, si la comisión asegura que nosotros dimos permiso y los quitamos, es falso. Se le ha dado para la zona norte. Y en segundo lugar, aquí hubo destrucción de delitos, hay reiteradas irregularidades porque aún estando en suspensión de obra, no la respeta la empresa, sigue construyendo. Entonces, bueno, ahorita está paralizado el proyecto. Pero eso es otro elemento interesante porque está paralizado no por lo cultural como asegura el sindicato, está paralizado por lo ambiental, no está paralizado por lo cultural. Y quiero hacer un llamado a los miembros del sindicato,
a excepción de sus representantes, que si ellos tienen algún problema, es de que vayan al Ministerio de Trabajo y busquen solucionarlo. Y que también los sindicatos tienen naturaleza progresista. El sindicato tendría que estar a favor de la protección del patrimonio arqueológico, es de ver qué intereses están defendiendo sus representantes. Ellos pudieron, incluso sale una foto en estos momentos, de que ellos estuvieron presentes cuando los rasgos arqueológicos estaban descubiertos. Ellos pudieron ver esas estructuras prehispánicas y hay que ser responsable con lo que se dice, porque dicen que somos mentirosos, que nos hemos inventado, pero ellos fueron testigos presenciales de los distintos rasgos arqueológicos que se localizaron. Hay que ser responsable con lo que se dice. Y quizás sumar que el permiso en este sector Ahí, B, mostrémoslo acá. Ajá. que el permiso en este sector B se le da que para poder conectar precisamente aguas negras, aguas lluvias, para que las descarguen en el río, siempre y cuando lo tuvieran el permiso de medio ambiente, siempre y cuando tuvieran el permiso de medio ambiente, era factible, ¿verdad? Hacer esa zanja. Es decir, continuar con la parte amarilla. Continuar hasta aquí, a descargar a la planta de tratamiento, condicionado el permiso de medio ambiente. Esta zona que estamos viendo aquí es la zona monticular, ¿verdad? Pero esto solo es una parte del sitio. Si el sitio, no sé si tenemos un plano allí, Hugo, que continúa donde sobre el bypass hay por lo menos 120 sitios más arqueológicos, porque era toda una zona arqueológica, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que no es que se le quita y se le ponga, simplemente fue muy clara la resolución, ¿verdad? Sí. Y quizás dejar claro de que este es un momento en que los procesos están judicializados, ¿verdad? Sí. Que ese es otro tema. Sí. A ver, sigo insistiendo, la idea es buscar un factor intermedio que armonice ambas situaciones. Yo no sé realmente si sobre la base de un proyecto como tal pudiese haber sido también digamos, una área para la conservación y para la promoción cultural del proyecto. O sea, siento que hay que verlo, obviamente, ¿no? Ese es solamente un pensar. Yo quiero agradecerle, voy a ver si ustedes me lo permiten, voy a traer la contraparte para que analicemos un poco esto, porque sí creo que es importante conservar, pero también el desarrollo en el país. Sí, yo quisiera mencionar lo último, y es que no es el Ministerio de Cultura contra la empresa. Somos los arqueólogos, el Ministerio de Cultura, protegiendo el patrimonio arqueológico. Y si se va a armonizar, no solo es armonizar ministerio y empresa, es armonizar ministerio, comunidad, los pueblos indígenas y empresas. En ese sentido quiero darle un saludo y un agradecimiento por el apoyo recibido a las comunidades de Nahuilingo, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales y a todos aquellos que han estado pendientes del caso. La cultura, el desarrollo también. Esta es una situación les agradezco histórica. Muchísimo, el tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio, el debate político en radio, Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.